Muchas gracias, Lagarto. Primero agradecer a la City por el mobiliario, el cafecito. Y vamos a hablar de un tema, Lagarto, que muchos vecinos les va a interesar. ¿Por qué? Quieren establecer la obligatoriedad de una mediación ante un desalojo. ¿Qué sucede? Aquí hay muchos vecinos que se llegan a la esquina del vecino justamente para pedirnos ayuda porque, claro, ante un desalojo, de un día para el otro tienen que dejar sus cosas. En esta época donde hay crisis económicas es muy complicado llegar a un acuerdo. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, no hay un contrato escrito, cuando hay un contrato de palabra? Bueno, estamos con el legislador Matías Chamorro para que nos cuente acerca de este proyecto que va a ser acercado aquí a la legislatura, tratado en los próximos días. ¿Qué tal, legislador? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Juli? ¿Qué tal? Buen día, Lagarto. Buen día. Sí, como anticipaba Juli, hemos presentado en el día de ayer una iniciativa parlamentaria para establecer la obligatoriedad de la mediación ante casos de desalojo. Hoy la ley que establece la mediación establece que ante los desalojos es algo voluntario, que solo procede si quien inicia ese desalojo quiere pasar por mediación. Bueno, nosotros hemos presentado una iniciativa para que por lo menos por un año se suspenda ese artículo y necesariamente se deba pasar previo al proceso judicial por una instancia de mediación obligatoria, que es, la verdad, muy ágil, muy especializada. La gente que trabaja en mediación tiene todas las herramientas para tratar de una manera más cuidada encontrar una resolución del conflicto. Como digo, es bastante ágil y por supuesto a la larga es mucho más económica. Pero ¿cuál es el contexto, como decía Juli, de esta medida? ¿Por qué avanzamos en una medida así en este contexto? Primero, Lagarto, vos seguramente sabés, el presidente Milei, la primera medida que tomó fue un decreto de necesidad de urgencia, el 70/23, que derogó, dejó sin efecto la ley de alquileres. Hoy no tenemos una ley de alquileres que nos pueda decir qué plazo tienen los contratos, cómo es la cláusula de ajuste, si es obligatorio hacerlo por escrito. Bueno, eso ha generado una situación bastante precaria en relación a los contratos de alquiler. Por otro lado, también es de público y notorio el contexto de dificultades económicas que tenemos. Tenemos una Argentina con el 55% de pobres. Sí. Y esto que por ahí era una realidad de los sectores populares, con los sectores más vulnerables, hoy es la clase media que se ha caído y que está con serias dificultades para mantener su contrato de alquiler. Para que vos tengas una idea, Lagarto, en números, ha crecido las personas en situación de calle en este último tiempo, en estos últimos 8 meses. Casi a 1.600 personas han tenido que recibir la asistencia de la municipalidad porque se encontraban en situación de calle. Y los desalojos han aumentado en este tiempo más del 20%. Casi 500 familias han tenido que recurrir a la municipalidad para... Sí. Sí, no, digamos, ¿de dónde sacan ustedes los datos que la mediación va a terminar siendo positiva frente a esta realidad? ¿Hay algún indicador, hay alguna provincia que lo ha hecho, algún estado, no sé, que esto da más resultado que lo que está? Mira, hoy la mediación es obligatoria en la mayoría de los procesos, una ley que la legislatura aprobó en el 2018 con muy buenos resultados. Hay un centro de mediación judicial y hay varios centros de mediaciones privadas. Y sin duda, la mediación como resolución de conflicto en un contexto de dificultades económicas siempre es mejor a los fines de tratar de encontrar una salida acordada antes de meterse en el proceso judicial que tiene otros costos, sí, claro, otros plazos. Y en este momento, por ahí, bueno, es necesario una persona imparcial, es absolutamente secreta la instancia, es confidencial. Entonces, como te decía, en general tenemos dos tipos de problemas. Las personas que viven en barrios más populares y que no tienen alguna estructura judicial, es un acuerdo de palabra, con muchas dificultades, que es lo que Juli nos contaba, que venían a pedir asistencia. Y por otro está la clase media, que como en este contexto en donde no están claras las reglas de juego, no están claras los contratos, y ante la dificultad económica, bueno, una familia atraviesa una dificultad, puede o terminar en un juicio de desalojo largo, costoso, dificultoso,
o establecer la mediación, que creemos que seguramente va a aportar una herramienta, por lo menos por este año, que estamos a la expectativa que la cosa mejore, Lagarto. Ahora, esto no favorecería, porque no sé qué grado de vinculación, sería vinculante esto, es decir, yo me pongo de acuerdo por fuera de la justicia y eso es lo que se decide. La pregunta es, ¿esto no es favorable para las situaciones irregulares? Que indefectiblemente, si se ponen dos partes a negociar, indefectiblemente el que va a estar favorecido es el que está en una situación irregular. Le digo, ocupas. No, para nada, Lagarto. Primero que la mediación no es una situación irregular o clandestina, como yo le decía. Hay espacios, digamos, esto se inicia el proceso judicial y previo a sustanciarse la demanda, va a pasar por una instancia de mediación obligatoria en un centro judicial de mediación, o las partes pueden optar por un centro privado, que está regulado en la ley 10.543, o sea, no hay ningún caso de clandestinidad. De todos modos, los alquileres, a partir del decreto de mi ley, es absolutamente desregulado. Las partes puedan acordar de distinta manera. Acá no se protege de ninguna manera a ocupantes clandestinos que, si están cometiendo un delito, las herramientas judiciales para poder proceder están. No nos estamos refiriendo a esos casos, nos estamos refiriendo a casos de desalojo en donde hay un inquilino ocupando un espacio de manera legal y que se ha vencido, por ejemplo, el contrato, o no ha podido renovarlo por dificultades económicas, y que en vez de iniciar un proceso judicial extenso, costoso y dificultoso, bueno, puede recurrir a la mediación de manera obligatoria para que un profesional imparcial y además con muchas herramientas, que tiene empatía con la realidad que estamos atravesando, encontrar la mejor solución, tanto para la persona que se tiene que ir de ese lugar como para el propietario, en este caso, que quiere de alguna manera seguir alquilando ese inmueble. Matías, buen día. ¿La mediación tiene un costo? Y si esto es así, si tiene un costo, ¿quién lo paga? ¿Qué tal, Vaquita? Buen día. Sí, la mediación tiene un costo, que es los mediadores, y las partes acuerdan cómo se pagan esos honorarios de los mediadores. Tiene un costo tarifado, y que ahí en el proceso de mediación se puede acordar si es quien cada uno paga su parte, o pueden acordar que alguna de las partes pueda hacerse cargo de ese costo. Pero Vaca, es mucho más barato que un proceso largo, costoso, de 2 años de desalojo, como más o menos vienen siendo hoy los procesos judiciales. Sí. Teniendo en cuenta la realidad, uno piensa, ¿no?, escuchando el proyecto y todas las cosas que uno ve en la calle, que teniendo en cuenta la realidad que se vive, afligente, apretada, complicada, como lo dijiste recién, 55% de pobres, hay una situación en la que una persona no puede pagar y la otra quiere cobrar. Digamos, mucha solución no se le ve en un proceso así, ¿no? Por supuesto, Vaca, como decíamos, esto está inmerso en un contexto de dificultad económica. Que yo te diga que en 8 meses ha habido más de 500 familias que han pedido ayuda a la municipalidad porque se encuentran en situación de desalojo, y ha tenido que la municipalidad intervenir a partir de la Secretaría de Políticas Sociales, es un indicador muy grande. Este número es casi el doble de lo que pasaba hace 2 años. Quiere decir que el deterioro de la situación económica y el problema del hábitat en Córdoba es muy importante. Hoy casi el 40% de los cordobeses y cordobesas alquila. Y hoy un estudiante, por ejemplo, que vivía con un compañero de facultad, hoy están viviendo entre 5 y 6 personas porque se hace muy duro pagar el alquiler. Sin normativa que establezca plazos, modo de regulación, la verdad que está siendo muy dificultoso poder tener tu casa en alquiler hoy en Córdoba. Ahora, yo quiero volver al tema de los costos, porque me parece central. Si una persona no tiene para pagar el alquiler, menos va a tener para pagar un juicio no un juicio, sino una mediación. Digamos, ¿cómo va a ser una persona para pagar esa mediación si no puede pagar ni el alquiler? Estamos hablando, Lagarto, que vos me estás dando el ejemplo de que es el desalojado quien va a recurrir a la mediación. Esto va a ser un proceso obligatorio por 1 año, en donde, como te decía, ahí las partes tienen que acordar. También hay garantes. Si tiene contratos, hay personas que están como garantes, y hay, por supuesto, un costo en el proceso que va a tener que afrontar conforme se acuerde. Ahora, en una mediación,
se puede llevar adelante una serie de herramientas para tratar de buscar a lo mejor un plazo de pago, a lo mejor un acuerdo para tener que dejar la casa en un plazo acordado y en definitiva que por supuesto va a tener un costo, va a ser mucho más humano y va a ser mucho más razonable que por ahí un proceso que hay que pagar no solo los costos de los honorarios, sino que el tiempo también tiene un precio y eso es en beneficio de quien tiene el inmueble, en beneficio del propietario que a lo mejor a través de la intervención de un tercero imparcial, donde se puedan sentar a dialogar y es especialista en este tema, pueda en definitiva llegar a un acuerdo razonable en este contexto de dificultad económica y que pueda recuperar el inmueble teniendo presente cuál es la realidad económica de la persona que interviene, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, es una legislador. herramienta Sí, más, perdón. Lagarto. Sí, Seguramente entiendo. No vamos a resolver Entiendo. el problema económico de los cordobeses ni vamos a resolver el problema del Entiendo. hábitat con esta propuesta, pero nos parece un aporte significativo de la legislatura de la provincia en este contexto que, como te decía, está muy difícil para la clase media alquilar. Bueno, muchas gracias, legislador, muy amable, muy gentil. Gracias, Lagarto. Gracias, hasta luego, hasta luego.